Cuando tú nos digas, José, ¿eh? Sí. Carlos, tú no me lo pasas y Miguel me lo pasa. Vale, ya está, ese por ahí. Dame uno a mí, Carlos. Ya está, ya está. Sí, ahora luego te los damos. ¿Podemos empezar? Consejera, podemos empezar. Sí. Vale. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Acabamos de firmar un convenio con los presidentes de las diputaciones provinciales de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y de Cáceres, Carlos Rodríguez, a quienes les agradezco profundamente su colaboración para hacer realidad un acuerdo muy importante para esta región. Hace unos meses hablábamos Miguel Ángel, Carlos y yo, en plena pandemia, que iba a llegar un momento muy difícil también de crisis económica y que era el momento en que todas las administraciones provinciales y regionales podíamos firmar un convenio para convertirnos en agentes colaboradores y de cogobernanza del programa de desarrollo rural. Esto quiere decir que este convenio que firmamos hoy, por 8 millones de euros, 6 millones pone la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio y 1 millón cada una de las diputaciones, sirve para luchar contra la despoblación, sirve para mejorar nuestro desarrollo rural, sirve para mejorar la accesibilidad de nuestros municipios, la accesibilidad a las explotaciones agrícolas y ganaderas. Un convenio que tiene vigencia hasta el 31 de octubre de 2022, 2 años, en el que las diputaciones van a licitar estas obras. Mirad, el programa de desarrollo rural de esta región 14-20, que finaliza en el año 23, tiene en la partida de infraestructuras rurales una cuantía económica de 59,5 millones de euros. A fecha de hoy, llevamos ejecutados, certificados y pagados más de 31 millones de euros. Tenemos en estos momentos comprometidos, porque se estén ejecutando o en licitación, más de 15 millones de euros. A eso le sumamos estos 6 millones. Con esto somos 3 administraciones las que queremos dotar de liquidez a nuestro sector económico, queremos licitar obras para que las empresas puedan acceder y tengan trabajo. Eso es lo que hace este convenio, no es otra cosa, es unir el trabajo de 3 administraciones en la provincia de Cáceres, en la provincia de Badajoz y a nivel regional para poner 8 millones de euros en la calle a través de licitaciones públicas de caminos rurales. Yo no tengo nada más que decir y le doy la palabra al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. Miguel Ángel, cuando tú quieras. Muchas gracias, consejera. Igualmente quiero agradecer desde la Diputación de Badajoz que se haya posibilitado este convenio. Un convenio que, como bien decía la consejera, empezó a fraguarse allá por
el tiempo en el que todos estábamos confinados, pero que lógicamente la Administración tenía que seguir trabajando de igual forma. Las diputaciones somos buenas ejecutoras de fondos. Tenemos agilidad y en ese sentido somos instituciones muy parecidas a las de cualquier ayuntamiento, donde los procesos administrativos no son menos, pero sí suelen ser más rápidos porque, lógicamente, sus estructuras son menores. Por lo tanto, cuando la consejera me trasladó la posibilidad de poder formalizar un convenio donde se pudiera poner a disposición de la Diputación recursos para licitar distintas obras de camino, así como utilización de maquinaria, no tuvimos ninguna duda. Y no tuvimos ninguna duda porque, efectivamente, este convenio se trata fundamentalmente de muchas actuaciones, no de una sola actuación, sino de distintas actuaciones en muchos municipios. Y qué mejor que las propias diputaciones las que podamos llevar a cabo ese trabajo, por lo que anteriormente yo les trasladaba en cuanto a la agilidad. Desde luego, nuestra Diputación, y en eso coincidimos, estoy convencido, con la de Cáceres, siempre ha tenido en su haber pensar que desde las provincias debemos de hacer región y que da lo mismo donde esté la competencia, sino que hay que ser competentes en resolver los problemas de los ciudadanos. Y así es como hemos venido trabajando durante todo este tiempo, así lo vamos a seguir haciendo. Al convenio que nos trasladó en su día la consejera Begoña, pues ha venido otros convenios de otras consejerías. Lógicamente, nosotros no queremos ser ineficaces y seguiremos firmando convenios en la medida en que tengamos capacidad administrativa y técnica para poder dar cobertura a todos y cada uno de los convenios. De nada serviría firmar convenios sin tener capacidad para poderlos desarrollar. Por lo tanto, siempre que no interfiera, lógicamente, en el buen funcionamiento de la propia institución provincial, bienvenidos sean estos convenios que permiten sumar esfuerzos, aunque la Junta de Extremadura es la que aporta mayor cantidad de dinero, no es menos cierto que desde las diputaciones no queríamos ser simplemente gestores de fondos de otra administración, sino que queríamos contribuir a ser partícipes del convenio, y es por lo que surgió esa posibilidad de acompañar a los créditos que desde la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural se nos trasladaba, sumar un millón que permite llegar un poquito más lejos. Es verdad que tenemos una red de caminos inmensa, es verdad que no se podrán abordar todos y cada uno de ellos, pero sí se podrán abordar una gran parte. Y esto viene un poco pues a unir el esfuerzo que desde la propia Diputación se está haciendo con el servicio que pusimos en marcha de recuperación de caminos usurpados, caminos que, como saben, en los años 50, 60, cuando se empezó a despoblar Extremadura como consecuencia de las pocas posibilidades que entonces existían, pues había gente que los sumaba a su patrimonio, siendo patrimonio público. Los ayuntamientos no tienen capacidad para poder litigar, en algunos casos, con grandes propietarios, y es un servicio que desde la Diputación se viene prestando y que permite recuperar esos caminos. Quién sabe si algunos de esos caminos recuperados también serán partícipes de este convenio como caminos públicos ya y no como caminos privados de forma ilegítima. Así que nada más, simplemente enhorabuena y sobre todo enhorabuena, consejera, por tener esa visión amplia y de saber que lo importante es ejecutar todos y cada uno de los fondos que nos vengan, sean de comunidad autónoma, sean de fondos europeos, y buscar los aliados que en cada momento pueden ser los mejores para poder llevar a cabo las políticas. Yo creo que la mejor forma de llevar a cabo las políticas es trabajar juntos, unidos,
coordinados y desde una absoluta lealtad. Y eso es lo que siempre hemos encontrado en la consejería que dirige Begoña, una consejería que siempre ha estado pendiente de los detalles y, sobre todo, trabajando del tú a tú. Y eso es muy importante para quien, como Administración provincial, tiene que gestionar fondos de la comunidad autónoma. Le pasamos la palabra a Carlos Rodríguez, el presidente en funciones de la Diputación Provincial de Cáceres. Gracias, consejera. Después de la intervención de introducción de la firma del convenio por parte de la consejera y la intervención de Miguel Ángel, presidente de Diputación, voy a intentar no repetirme en los argumentos porque, evidentemente, el fin del convenio, tanto de la Diputación Provincial de Badajoz como de la de Cáceres, como de la propia consejería, es el mismo, y es la ejecución y la financiación en la mejora y acondicionamiento de lo que son los caminos rurales de titularidad municipal dentro de un plan general que la Diputación Provincial de Cáceres aprobó en un pleno el 29 de octubre del 2020. Un convenio que, en definitiva, a quien beneficia va a ser, o los beneficiarios van a ser, lo que son las corporaciones locales, lo que van a ser las entidades locales menores, que es donde se van a ejecutar y a realizar las distintas actuaciones que entren dentro de ese plan de camino y que está regulado por el marco de este convenio. Pero además estas actuaciones, de tener la finalidad de mejorar el acceso a las explotaciones agrarias, hay que también garantizar en estas acciones, y de hecho lo hacen y el convenio así lo recoge, garantizar al máximo lo que es el respeto ambiental y la biodiversidad en los distintos trazados de los distintos caminos que se puedan acometer en las mejoras de ese plan. La vigencia, como decía la consejera, es el 31 de octubre del 2022 y la aportación, también lo mencionaba la consejera, 8 millones en total el importe de la firma del convenio. Me gustaría resaltar, lo ha hecho también Miguel Ángel, lo ha hecho también la consejera, pero a mí me gustaría hacer hincapié en lo que es la cooperación entre las administraciones. Decía la consejera que en tiempos tan difíciles como la pandemia, la colaboración entre administraciones públicas tiene que ser esencial y vital, y firma de este convenio pues así lo pone de manifiesto. Pero también lo que se busca al firmar convenios y hacer esta cooperación entre distintas administraciones, también lo que se pretende es potenciar y optimizar los recursos económicos y humanos a la hora de ejecutar las distintas actuaciones que están contempladas dentro, que se contemplen dentro del plan. Evidentemente, esta confianza que la consejería pone en manos o da a las diputaciones conocemos que los sistemas de procedimientos administrativos en cuanto a lo que es la contratación, ejecución y justificación de las distintas obras es mucho más ágil. También este convenio lo que busca es la agilidad a la hora de ejecutar las distintas actuaciones que se contemplen dentro del plan. Y por mi parte, para terminar, agradecer la confianza que la consejería deposita en la Diputación Provincial de Cáceres, que será la encargada, tal y como también lo es la Diputación Provincial de Badajoz, así se contempla en el convenio, será la encargada de la contratación y de la dirección técnica de las obras que se ejecuten dentro de este plan de convenio. Por lo tanto, mi gratitud, consejera, por esa confianza en los sistemas administrativos, en la propia funcionalidad de la Diputación a la hora de ejecutar este tipo de convenios y de actuaciones que en beneficio del desarrollo rural y en beneficio también de aportar un grano de arena también en lo que es la lucha contra el despoblamiento. Nada más, muchas gracias. Bien, vamos a ver, tenemos conectado a Javier Serrano de Televisión Española, a ver si quiere hacer alguna pregunta. Buenos días. Sí, Javier. Se me oye bien, ¿verdad? Te escuchamos, sí, puedes formular tu pregunta. Muy bien, pues primero en referencia al convenio que esta mañana pues está protagonizando este acto, me gustaría saber cuáles son
principalmente las principales acciones que se piensan acometer, las principales vías, algunas de las que sean prioritarias por parte de la Administración. Y en segundo lugar, para la consejera, pues evidentemente con esta victoria en Estados Unidos de Biden, todos nos preguntamos cómo va a, de alguna manera, a influir en las políticas arancelarias en referencia a la importante industria agroalimentaria extremeña. Gracias. Sí, bueno, la primera pregunta, creo que son cuáles son las actuaciones que se van a hacer. Las actuaciones de este convenio están enmarcados en el Programa de Desarrollo Rural, que tiene un plan que en el año 2016 hubo una convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva, donde todos los municipios presentaron sus actuaciones. A fecha de hoy tenemos realizadas actuaciones en 102 municipios, 52 en la provincia de Badajoz y 50 en la de Cáceres. Todo eso lleva comisiones de valoraciones técnicas. Entonces, cada vez que se produzca una comisión de valoración técnica, porque ya esté el proyecto, tenga los permisos, esos serán los caminos que licitarán las diputaciones provinciales. La segunda pregunta creo que se refiere al tema de los aranceles para los productos agroalimentarios en Estados Unidos. He creído entender algo de eso. ¿Es así? Es que tiene apagado el micrófono, ¿no? Javier. Sí, sí, es así. Es así. Bueno, pues yo creo que ahí debemos tener esperanza. Esperanza por dos motivos. Está claro que la política que ha llevado el señor Trump de proteccionismo frente a una política multilateral, que es la que se ha llevado en los últimos años de política exterior y comercial en Estados Unidos, a España y a muchos países europeos nos ha perjudicado con nuestros aranceles a los productos agroalimentarios que no tenían nada que ver con una política agroalimentaria, sino que venía de sanciones por políticas de las subvenciones a Boeing. En estos momentos la Comisión Europea está en disposición también de establecer aranceles por más de 4.000 millones de euros a productos estadounidenses. Yo creo que esta guerra comercial tiene que parar. Y tiene que parar con la llegada de un presidente y de una vicepresidenta que sean capaces de sentarse a dialogar y a trabajar con la Unión Europea en una política comercial clara, en una política comercial justa para sus productos y para los productos europeos. Asimismo, estamos deseando que, pues a partir del 20 de enero, que en teoría el presidente electo toma posesión, se reincorporen al Acuerdo de París contra el cambio climático. Eso es la política de la buena, la política que mira hacia el futuro, con lo cual nuestra gente del aceite, de la aceituna, fundamentalmente espero y deseo que el Ministerio de Agricultura de España, el presidente de España, junto con la Comisión Europea, siga trabajando para eliminar esos aranceles al futuro. Desde luego, lo que nunca se iba a hacer era si seguía el presidente Trump. ¿Alguna pregunta más, Javier? Nada, simplemente contestado. Gracias. Bien, pues no tenemos a nadie más conectado, así que podemos dar por terminada la rueda de prensa. Muchas gracias.